Hola a todos y bienvenidos a mi canal. Soy tu nombre y estoy súper emocionado de tenerlos por aquí hoy. Espero que estén teniendo un día increíble y que estén listos para un vídeo que, créanme, les va a encantar. Hoy vamos a hablar de uno de los hombres más queridos y talentosos del mundo del entretenimiento, Can Yaman. Y no es cualquier tema, no. Prepárense porque les tengo un chisme, una noticia, algo que va a sorprender a muchos. El título ya lo dice todo, ¿verdad? Can Yaman sorprende a todos. Y no solo eso, sino que el tema principal de este vídeo es el fin del rencor, la reconciliación, la paz, el fin del rencor con su amigo de la infancia. Así es, vamos a sumergirnos en la vida de Can Yaman, explorando este nuevo capítulo en su vida, un capítulo que nos demuestra que la madurez, el perdón y la amistad, a veces, son más fuertes que cualquier malentendido. Pero antes de empezar, no se olviden de suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Es completamente gratis y así no se perderán ninguno de mis vídeos. Activen la campanita para recibir notificaciones cada vez que suba un nuevo vídeo, y únanse a esta gran comunidad. Ahora sí, listos para descubrir qué es lo que ha pasado con Can Yaman. Can Yaman, para quienes no lo conozcan, aunque dudo que haya muchos, es un actor turco que ha conquistado corazones en todo el mundo. Con su carisma, su talento y su innegable atractivo, ha protagonizado novelas turcas que han arrasado en audiencias, como Erkencikus, Pájaro Soñador, Dolunay, Luna Llena, y la más reciente Viola come il mare y Violeta como el mar, donde comparte pantalla con la guapísima actriz italiana Francesca Chillemi. Su fama no conoce fronteras y sus seguidores están pendientes de cada paso que da, de cada noticia que lo involucra. Pero, ¿qué pasa cuando la vida privada de una estrella se cruza con la pública? ¿Qué ocurre cuando los rumores, las especulaciones y los malentendidos entran en juego? En el caso de Can Yaman, recientemente hemos presenciado algo realmente especial, el fin de un conflicto, la superación de un distanciamiento y el renacimiento de una amistad. Para entender bien esta historia, tenemos que retroceder un poco en el tiempo. Se habla mucho de la vida profesional de Can, de sus proyectos, de sus contratos, de sus relaciones amorosas. Pero poco se conoce de su lado más personal, de sus raíces, de las personas que han marcado su vida desde la infancia. Y es precisamente de una de esas personas de las que vamos a hablar hoy, su amigo de la infancia. No voy a dar nombres todavía, porque quiero que sigamos el hilo de la historia juntos. Lo importante es saber que Can y este amigo compartieron una infancia muy cercana. Crecieron juntos, jugaron juntos, vivieron momentos inolvidables. Eran inseparables como hermanos. La amistad, en su estado más puro, era la base de su relación. Imaginen las risas, las travesuras, los secretos compartidos bajo el sol de la infancia. Aquellos años probablemente construyeron una base sólida, un vínculo inquebrantable, que se alimentaba del tiempo compartido y de la confianza mutua. Pero, como suele pasar, la vida da muchas vueltas. Las circunstancias cambian, las personas evolucionan, y a veces, los caminos se separan. Hubo un momento por alguna razón que aún no ha sido completamente revelada, en que Can y su amigo se distanciaron. Hubo rumores, especulaciones, tal vez malentendidos, o incluso una mala comunicación, que hicieron que la relación se enfriara. El cariño y el respeto se mantuvieron, pero la cercanía, lamentablemente, se perdió. Quizás la fama, las nuevas amistades, los compromisos laborales, o simplemente el paso del tiempo, fueron factores que contribuyeron a esta separación. Lo cierto es que en algún momento, el hilo invisible que unía a estos dos amigos se tensó y se debilitó. Y aquí es donde entra en juego el rencor. El rencor, esa sensación de resentimiento y amargura que se acumula cuando hay heridas emocionales, cuando hay cosas no dichas, cuando hay expectativas frustradas. El rencor puede destruir cualquier relación, incluso las más fuertes, y puede robar la felicidad. Es un veneno silencioso que corroe el alma y que, si no se trata, puede convertir cualquier corazón en una prisión. Imaginen la tristeza, la soledad, la amargura que puede generar el rencor. Es un sentimiento que nos impide avanzar, que nos ancla al pasado y que nos impide disfrutar del presente. Durante mucho tiempo, las redes sociales y los medios de comunicación especularon sobre la relación entre Can Yaman y su amigo. Se hablaba de rivalidades, de desacuerdos, de envidias. Muchos se preguntaban si algún día volverían a ser los amigos de antes. La respuesta, hasta hace poco, era incierta. Las publicaciones en redes sociales, los comentarios sutiles, las apariciones públicas por separado, todo parecía indicar que la distancia entre ellos era considerable.
La especulación y los rumores se alimentaban, y la esperanza de una reconciliación parecía cada vez más remota. Pero como les dije al principio, Can Yaman es un hombre que nos ha demostrado ser mucho más que un rostro bonito y un actor talentoso. Es un hombre con valores, con principios, con la capacidad de reflexionar y de aprender de sus experiencias. Es un hombre que ha sabido mantenerse fiel a sí mismo, a pesar de la presión y de las exigencias del mundo del espectáculo. Y es precisamente esta cualidad la que a la larga ha marcado la diferencia. ¿Qué fue lo que pasó entonces para que la situación cambiara? ¿Qué fue lo que detonó este esperado reencuentro? La respuesta, aunque no hay detalles específicos, está en la madurez de Can Yaman, en su capacidad de perdonar y de dejar atrás el pasado. Es en la introspección, en la reflexión y en la búsqueda de la paz interior donde reside la clave de esta transformación. En los últimos meses hemos visto señales sutiles, gestos que indicaban que algo estaba cambiando. Publicaciones en redes sociales, comentarios indirectos, encuentros casuales y pequeños detalles que dejaban entrever que la barrera entre ellos se estaba rompiendo. Tal vez un me gusta en una publicación, un comentario de felicitación por un logro, o incluso un encuentro fortuito en un lugar público. Todos estos pequeños detalles, aunque insignificantes en apariencia, eran como migas de pan que indicaban el camino hacia la reconciliación. Pero la verdadera sorpresa llegó hace poco. La noticia corrió como la pólvora: Can Yaman y su amigo de la infancia habían sido vistos juntos. Se les vio compartiendo un almuerzo, conversando animadamente, riendo juntos. Las fotos y los vídeos que se filtraron en Internet fueron la prueba definitiva. La reconciliación era un hecho. El rencor, la distancia, todo había quedado atrás. La imagen de estos dos amigos compartiendo un momento de alegría y complicidad fue un símbolo de esperanza y de superación. La sonrisa de Can Yaman en particular irradiaba una felicidad palpable, una sensación de liberación y de paz. Esta noticia causó una gran conmoción entre los fans de Can Yaman. No solo porque era una noticia inesperada, sino también porque era una señal de esperanza, de que las cosas pueden cambiar, de que las segundas oportunidades existen. Demostró que incluso en un mundo lleno de presiones y de apariencias, es posible romper barreras y reconstruir lazos. El impacto fue aún mayor porque Can Yaman no dudó en compartir la noticia en sus propias redes sociales. Publicó fotos con su amigo mostrando una sonrisa radiante y una felicidad palpable. Escribió mensajes emotivos, hablando de la importancia de la amistad, del perdón y de la capacidad de volver a conectar con aquellos que alguna vez fueron importantes en su vida. Fue un gesto de transparencia y de honestidad que conmovió a sus seguidores. Los comentarios en las redes sociales fueron de apoyo y de admiración. Los fans de Can Yaman celebraron la noticia, felicitándolo por su madurez y por su valentía. Muchos compartieron sus propias experiencias de reconciliación, mostrando que este tipo de historias siempre inspiran a otros. La comunidad de fans se unió en un sentimiento de alegría y de reconocimiento, celebrando la capacidad de Can Yaman de priorizar los valores humanos por encima de cualquier otra cosa. Este reencuentro nos deja muchas lecciones importantes. Nos enseña que el orgullo, la terquedad y el rencor no llevan a nada bueno. Nos enseña que el perdón es un acto de valentía y de amor propio. Nos enseña que la amistad, la verdadera amistad, puede superar cualquier obstáculo. Nos muestra que el tiempo cura las heridas, que la reflexión nos permite crecer y que a pesar de los contratiempos, siempre hay una posibilidad de volver a empezar. También nos muestra la importancia de la comunicación, de hablar, de expresar lo que sentimos, de no dejar que los malentendidos se acumulen. Y sobre todo nos enseña que la vida es demasiado corta como para vivir con resentimientos. La comunicación, la honestidad y la empatía son las herramientas más valiosas para construir y mantener relaciones saludables. Aprender a expresar nuestras emociones, a escuchar a los demás y a comprender sus perspectivas, es fundamental para evitar conflictos y para fortalecer los lazos que nos unen. Ahora, la pregunta que muchos se hacen es, ¿qué depara el futuro para Can Yaman y su amigo? ¿Cómo será su relación a partir de ahora? Nadie lo sabe con certeza, pero lo que sí es seguro es que han demostrado que están dispuestos a reconstruir una amistad que sin duda ha sido muy importante para ambos. Es probable que veamos más momentos juntos, que compartan más tiempo, que fortalezcan su vínculo. Y eso es algo que como fans de Can Yaman, nos alegra muchísimo. La posibilidad de ver a estos dos amigos, compartiendo momentos de alegría y de complicidad,
es un regalo para todos aquellos que han seguido la carrera de Can Yaman y que admiran su personalidad. Esta historia también nos da una nueva perspectiva sobre la vida de Can Yaman. Nos muestra que a pesar de su fama y de su éxito, es un hombre que valora las relaciones personales, que no olvida sus raíces y que se preocupa por las personas que son importantes para él. Es un ejemplo a seguir, un recordatorio de que en la vida, lo más importante son los vínculos que creamos con los demás. Que no hay que tener miedo a pedir perdón, a perdonar, a volver a empezar. Nos muestra que a pesar de las dificultades, siempre hay una oportunidad para la reconciliación y para la construcción de relaciones sólidas. Es un mensaje de esperanza, de que siempre hay una oportunidad para mejorar, para crecer, para ser felices. Y eso, amigos, es lo que realmente importa. Es importante recordar que la vida de una estrella, como la de cualquier persona, está llena de altibajos, de momentos de alegría y de momentos de dificultad. Las relaciones personales, en especial, pueden verse afectadas por la fama, la presión y las expectativas de los demás. Pero la historia de Can Yaman y su amigo nos demuestra que es posible superar cualquier obstáculo, que el perdón es un acto de valentía y que la amistad, en su estado más puro, es un tesoro invaluable. Es fundamental destacar que la madurez emocional, la capacidad de reflexionar y de aprender de las experiencias, son cualidades esenciales para el crecimiento personal y para la construcción de relaciones saludables. Can Yaman ha demostrado tener estas cualidades, y su ejemplo nos inspira a todos a ser mejores personas. La reconciliación entre Can Yaman y su amigo es una noticia que trasciende el ámbito del entretenimiento. Es una historia que nos recuerda la importancia de la amistad, del perdón y de la capacidad de construir relaciones significativas. Es un mensaje de esperanza, de que siempre hay una oportunidad para mejorar, para crecer y para ser felices. Para finalizar, es importante destacar el papel de los fans en esta historia. Su apoyo incondicional, su respeto por la privacidad de Can Yaman y su alegría al presenciar su reconciliación, demuestran que la comunidad de fans es mucho más que un grupo de seguidores. Es una familia, que comparte valores y que celebra los triunfos y las alegrías de sus ídolos. Así que, resumiendo, en este vídeo hemos hablado de la sorprendente reconciliación de Can Yaman con su amigo de la infancia, de cómo superaron el rencor y los malentendidos, y de la importancia de la amistad y del perdón. Hemos visto que Can Yaman es mucho más que un actor famoso, es una persona con valores, con principios y con una gran capacidad de amar. Hemos aprendido que la madurez emocional, la comunicación y el perdón son herramientas esenciales para construir relaciones significativas. Espero que este vídeo les haya gustado tanto como a mí me gustó prepararlo. Me encanta compartir estas historias con ustedes, y me llena de alegría saber que podemos conectar a través de estos temas. Y ahora, quiero escuchar sus opiniones. ¿Qué les pareció esta historia? ¿Creen que el perdón es importante? ¿Han tenido alguna experiencia similar en sus vidas? Dejen sus comentarios abajo, me encanta leerlos y responder a sus preguntas. Compartan sus reflexiones, sus experiencias y sus opiniones sobre este tema tan importante. La interacción con ustedes es lo que hace que este canal sea tan especial. No se olviden de darle me gusta a este vídeo si les gustó, de compartirlo con sus amigos y familiares, y por supuesto, de suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos. Recuerden que cada like, cada comentario y cada suscripción, me ayuda a crecer y a seguir creando contenido que les guste. Muchas gracias por ver. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme. Hasta la próxima. Y recuerden, la amistad y el perdón son dos de los tesoros más valiosos que podemos tener en la vida.